No me siento digno, pero a Él es todo el honor y la gloria. Vamos a conocer esta noche quién es Jesús, quién es Cristo, quién es la palabra, para entenderlo en nuestro espíritu. Porque decimos Jesús, decimos Cristo, hablamos de la palabra. Pero ¿cómo conocerlos? Ustedes me van a ayudar a leer, porque esta noche Cristo no es un título. Para unas sectas Cristo es título. Cristo es el espíritu de la palabra. Y la palabra es el logos. Yeshua, Jesús, ese es el testimonio del espíritu de la palabra. Y el Padre dijo: yo no los juzgo, la palabra los va a juzgar en aquel día. El logos espíritu los va a juzgar. Eso es glorioso entenderlo. Y para conocerlo se necesita guianza, revelación. Y es maravilloso. Alguien que lea Mateo 11:27. Ustedes van a estar leyendo. Yo solo voy a estar dándoles la revelación de la palabra conforme el Espíritu me dé la guianza. ¿Qué dice? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que conocer al Padre y conocer al Hijo no es asunto de religión, no es asunto de denominación, es asunto de revelación. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Apocalipsis 19:10. Mire qué hizo Yeshua Jesús. Es que para entender esto, hermanos, es lindo entender y conocer a quién servimos, a quién adoramos. Es glorioso. Porque me iba a predicar de las revelaciones apocalípticas, de los sellos, de las bestias y todo eso, pero les voy a enseñar primero que nos enamoremos a quien servimos, para que entendamos los juicios y todo lo que venga. Apocalipsis 19:10, quien lo tenga. Amén. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga, el testimonio de Yeshua es el ruaj de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu profético. ¿Y cuál fue el testimonio que Jesús dio a este mundo? Primero, su nacimiento en Belén de Judea. Segundo, su ministerio de predicar el evangelio. Tercero, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. El testimonio de Yeshua es el espíritu profético. O sea que lo que Jesús hizo en la tierra es el espíritu de la palabra cumpliendo. ¿Quién es la palabra? Logos, Juan 1:1. En el principio era logos, la palabra. Verbo es en latín. Y el logos estaba con Abba. Y el logos es Abba. O sea que es una esencia divina. Ahí no hay Trinidad, no hay solo Jesús, es una unidad compuesta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es glorioso. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con
Dios y el verbo era Dios. Oiga, en el principio era verbo, pero en griego es logos, la palabra. Verbo es en arameo, en latín. Latín es el idioma romano. El verbo era con Abba, el Padre. ¿Sabía usted que en todo el Nuevo Testamento nuestro Señor Yeshua Mashiach Jesucristo nunca dijo Theos, que en griego es Dios? Nunca dijo Deos, que en latín es Dios. Nunca dijo Dios, que es en nuestro idioma. Él nunca dijo así. Todos los textos que vamos a estudiar esta noche, nuestro Señor Yeshua decía Abba, porque Él hablaba arameo. Era el lenguaje de la gente pobre de Galilea. En los tiempos del Imperio Romano, en Jerusalén, se hablaba el hebreo en las sinagogas. Se hablaba el arameo en el vulgo, la gente humilde. Se hablaba el griego para los negocios. Pero Yeshua hablaba arameo. Y Él, si usted busca, y le voy a los textos esta noche, nunca dijo Theos. Nunca se refirió al Padre en el griego. Pablo usó 2 veces el idioma arameo para referirse a Abba. Los escritos, el tetragramatón, las 4 letras del nombre del Altísimo, Yod, He, Ba, He, YHWH, es un nombre impronunciable, está en unos manuscritos, pero en otros los rabinos le cambiaron, ya le pusieron Kyrios, Señor. Quitaron la fuerza del espíritu para meter lo humano, para que no adoraran al Altísimo. Por eso Jeremías 8:8 dice que la pluma mentirosa de los escribas ha cambiado la verdad bíblica por el engaño y la mentira. Alguien que lo lea, Jeremías 8:8. Vamos a ir despacio porque quiero que conozca usted a quién adoramos. El Logos es la palabra, pero ya le voy a hablar quién es Cristo. Porque nosotros decimos te alabo Cristo, te adoro Cristo, pero ¿quién es Cristo? Cristo no es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Espíritu. Eso es glorioso entenderlo, hermano. Uno se va de tantas cosas, se le van de la mente a uno todos los traumas religiosos. ¿Qué dice? Jeremías 8:8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La ha cambiado en mentira la pluma del escribano. Ahí dijiste Jehová, pero Jehová es un invento católico. Eso es lo que quiero que entendamos esta noche. Los nombres que nosotros usamos para referirnos al Todopoderoso son nombres que nos metió Roma para que nosotros no adoremos al verdadero Abba Elohim. Por eso es que la iglesia no abunda espiritualmente, porque necesitamos volver a las raíces bíblicas, la verdad escritural. La pluma del escribano ha cambiado la verdad por la mentira. Quiere decir, los que hicieron traducciones bíblicas, yo vengo estudiando esto por años y me voy dando cuenta de muchas cosas que no son así. Nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es Dios? Dios no es bíblico. Nosotros tenemos que referirnos, cuando hablamos de Él, digámosle Abba o dígale Padre directamente. Por eso nuestro Señor Yeshua Mashiach Jesucristo, usted jamás lo escuchó decir, oh Yahweh que estás en los cielos, oh Yahvé que estás en los cielos, oh Jehová que estás en los cielos. Todo eso es falso, invento de hombres. El verdadero nombre del Altísimo es
Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H para el Antiguo Testamento, Elohim, que es un título, pero para el Nuevo Testamento, nuestro Señor Yeshua HaMashiach dijo: van a orar a Abba. Punto. Hasta lo escribieron ahí, no lo tradujeron ni al griego. Si lo hubieran traducido al griego, hubieran puesto: ustedes van a decir Pater, o van a decir Theos o Deus, pero no. Tuvieron la sabiduría del Espíritu de no cambiar el mensaje. Y ya le voy a dar los textos. Hay muchos textos. Siempre que Yeshua se refería a la esencia divina, decía Abba en arameo, que quiere decir Padre, intimidad, relación personal, el Padre y el Hijo. Pero ¿quién es Cristo? Vamos despacio. ¿Quién es Cristo para nosotros? La Biblia dice: si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. ¿Cómo está eso? Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo entiende ese texto? Ahorita se lo doy, permítame. Todo lo tengo aquí anotado. Yo he andado anonadado con esto. Porque cuando conozcamos bien a quién adoramos y a quién servimos, vamos a darnos cuenta que es otra dimensión. Hemos estado nadando en las aguas de la ramera, de la gran ramera, la Iglesia Católica, que ha cambiado los textos. Cuando murieron los apóstoles en el primer siglo, quien se adueñó de las Biblias, de las versiones y todo, y la puso prisionera a la Biblia, a la palabra, fue Roma. Hasta que Martín Lutero en el siglo XVI libertó la palabra y la empezó a exponer en alemán y en inglés. Y así fue que como llegó a nosotros, al vulgo. Pero nadie podía oír ni conocer la palabra porque estaba presa. Hasta en 1965 Roma empezó a predicarles en los idiomas de los pueblos, pero antes solo latín, y le metían por idolatría, catecismo, culto a los ídolos, todo eso, pero nunca la palabra. Pero ahora nosotros que tenemos la palabra espíritu, hay que limpiarla. Aquí está la verdad, esta es la vida, pero está leudada. La palabra es santa, es perfecta, pero es como comernos una mojarra frita. Tenemos que tener cuidado por los huesos, por las espinas, porque se traban en la garganta. Miren que dice Romanos 8:2. Y después haga preguntas del tema. ¿Quién es Cristo? Si usted le pregunta a un modalista, a un solo Jesús, ¿quién es Cristo para usted? Oh, no, ese Cristo es un título. ¿Título? Es el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, el Ruach de Mashiach, no es de él. ¿Me entiende que es algo más fuerte lo que estamos entendiendo? Alguien que lo lea. Hermano, solo uno, pongámonos las pilas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, entonces estoy en otro texto, pero es bueno también. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach, hay una ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en el Espíritu de Cristo es quien nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Pablo decía en 1 Corintios 9:21, no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pero Cristo es Espíritu, estoy bajo la ley del Espíritu. Ya les voy a dar ese texto. Por eso dice la Biblia,
Vosotros sois de Cristo, del Espíritu de Cristo, y Cristo es de Abba el Padre. 1 Corintios 3:23. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente del Espíritu, la mente de Cristo. Ya le voy a dar ese texto, ahorita se lo voy a dar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito es el Señor. Ahorita lo encuentro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Romanos 8:9. Ahí está el texto que les quería decir al principio. Oiga, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es que para muchos Cristo es un título, para otros Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Espíritu de la palabra. Ya se lo voy a explicar más despacio. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene que el Ruaj de Mashiach, no es de él. O sea que Cristo, hermanos, es el Espíritu de la palabra. Logos es la palabra, Juan 1:1. Yeshua es la humanidad de Logos, Juan 1:14. Teantropos, 100% Abba y 100% humano. Cristo era 100% Dios, para que entendamos, 100% hombre. Pero Cristo es Espíritu. Él está entre nosotros. Él está con nosotros. Primera de Pedro 1:11 dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban por el Espíritu de Mashiach que estaba en ellos. Primera de Pedro 1:11. Por el Espíritu de Cristo profetizaban. O sea que Cristo, hermanos, es más de lo que nosotros pensamos. La roca que lo guiaba al pueblo de Israel en el desierto es Mashiach, Cristo. Cristo es poder de Abba y sabiduría de Abba. Cristo es Abba, pero es en unidad, en perfección. No es la esencia divina. Romanos 9:5. Mashiach, el Espíritu, es Abba. El Espíritu de Abba estaba reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Segunda de Corintios 5:19. O sea, Abba estaba reconciliando al mundo por el Espíritu de Mashiach. ¿Estamos entendiendo? Es que, hermanos, le voy a ser sincero. Cuando uno fue al kinder, le enseñaban cositas sencillas. Cuando fue uno al básico, a la escuela primaria, le enseñaron un poquito más. En el básico fue mayor, y la prepa mayor, y la universidad es mayor, para entender. En el mundo espiritual hay niveles. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Ben Abba, del Hijo del Padre. Y si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? Cuando usted se refiere a Cristo, recuerde, Él es Ruaj, Espíritu. El Espíritu. Por eso Pablo dice, qué tremendo está eso.
Segunda de Corintios 5:19. Abba estaba en Mashiach reconciliando al mundo. Segunda de Corintios 5:20. Somos embajadores de Mashiach reconciliados con Abba. Somos embajadores del Espíritu de Cristo para reconciliar al mundo con Abba el Padre. Esto es más fuerte y más glorioso de lo que hemos entendido. Esto es fuerte. Pablo decía en 2 Corintios 11:10, por la verdad de Mashiach, del Espíritu de Cristo que está en mí. La verdad del Espíritu de Cristo. Cristo es el Espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu, el Ruaj de Mashiach. Hermano, esto es glorioso. No temamos. Él ya murió, derramó su sangre por nosotros. Por eso dice la Biblia que el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, a Mashiach, a Logos, la palabra. Y si nosotros estamos buscando a Cristo, luego la palabra, el Espíritu, vamos a tener confianza en su venida, en su manifestación. Esto es algo glorioso, hermanos. Vamos a avanzar. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es que esto es maravilloso. Primera de Corintios 1:2. Los santificados en el Espíritu de Cristo. Esa era la iglesia primitiva. Las iglesias santificadas por el Espíritu de Cristo. Así se le llamaba. ¿Qué dice 1 Corintios 1:2? A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Abba que está en Corinto, a los santificados en el Espíritu de Cristo. Ese Cristo es el Espíritu, como ya leímos en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo es una esencia divina, no es singular. Los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, en su tiempo, ellos profetizaban por el Ruaj de Mashiach que estaba en ellos. Por el Espíritu de Cristo profetizaban. Joel, Daniel, Ezequiel, Malaquías, Daniel, todos ellos tenían el Ruaj de Mashiach. O sea que esto es más serio que lo que nos han enseñado. Esto es glorioso. Romanos 16:16. La iglesia del Espíritu. Pablo les escribía a las iglesias del Espíritu. ¿Cómo está eso? Romanos 16:16. Saludos los unos a los otros con ósculo santo, os saludando todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de el Espíritu, está diciendo. Porque Cristo es en griego, Cristo. En griego es Cristo, en hebreo es Mashiach. Pero Él es Cristo, Mashiach es el Espíritu. A todas las iglesias del Espíritu, a los santos del Espíritu, los santificados en el Espíritu de Cristo. Tenemos la mente del Espíritu.
Primera de Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo, sí, pero ¿qué es Cristo? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de la palabra. Logos, la palabra, y Mashiach. Mashiach es el Espíritu de la palabra. Cuando se hizo carne Yeshua, o sea que hablando como lo hemos enseñado así en español, Jesucristo es la palabra Espíritu, o el Espíritu de la palabra. A eso adoramos nosotros, a la palabra Espíritu, al Espíritu de la palabra. El testimonio de Yeshua es la palabra. Por eso dice la Biblia: yo no juzgo, dijo Cristo, la palabra no juzgará en aquel día. Cristo es poder de Abba y sabiduría de Abba. Primera de Corintios 1:24. Segunda de Corintios 12:9. Mashiach es el poder, o sea, Cristo es el Espíritu del Padre. Eso quiere decir, Cristo es el Espíritu del Padre. Por eso Cristo dijo: no los voy a dejar huérfanos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu de Mashiach. Y la palabra profética Espíritu está en nuestro espíritu, y por el Espíritu clamamos: Abba, Padre. Vamos a tocar los textos rapidito, donde Cristo nunca dijo Jehová, nunca dijo Yahweh, nunca dijo Theos en griego, nunca dijo Deus en latín, para referirse al Altísimo. Él decía claramente, y quedó escrito: Abba. Tenemos la mente de Cristo. Vuestro cuerpo es miembro del Espíritu de Mashiach. Primera de Corintios 6:15. Bueno, vamos a ver los textos donde habla el nombre Abba. Yo quiero que vayan madurando, hermano, maduremos. Dejemos la religión católica a un lado y agarremos la esencia de la palabra para que crezcamos. Romanos 8:15, Gálatas 4:6, Marcos 14:36. Ayúdenme rápido para que entendamos que ahora en adelante, mire, yo sé que esto cuesta, es pesado, pero no le voy a imponer carga porque esto es despacito. Pero cuando pasemos al altar, a mí no me va a oír decir Jehová, no me va a oír decir Dios. Si lo digo alguna vez es para que usted entienda lo que quiero hablar, pero yo voy más arriba, yo voy en lo que voy. ¿Me entiende? Para mí va a ser Abba, Padre, Yeshua Mashiach, punto. Porque es lo verdadero. Mire qué dice ahí. ¿Qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adoración, De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Oiga, ¿cómo clamamos? Abba, Padre. No dice Theos en griego, no dice Kyrios, Señor en griego, no dice Deus latín, no dice Dios. Nuestro espíritu clama Abba, que quiere decir Padre, papá. Abba en arameo es papá, padre para nosotros. Cuando se refiere al Altísimo, dígale Padre, papá, Abba. Pero cuando usted le dice Jehová, Jehová fue un nombre inventado por la Iglesia Católica. Ese es el problema. Jehová no existe. Son nombres híbridos. Yo quiero que aprenda, que madure, porque yo le voy a dar cuenta al Señor. Yo prefiero que seamos pocos, pero
que tenga un buen trigo, hermanos. Por eso es que las iglesias se llenan y todo, pero no hay fundamento, no hay raíz, no hay solidez. Tenemos que soltar lo que es latín y meternos al espíritu. Por eso Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo dice Pablo ahí? Que nuestro espíritu, nuestro ruaj clama, Abba, Padre. No le cante a Jehová, eso es invento falso. Así como lo ve. Hermano, pero si así está escrita todas las Biblias. Es que esto es negocio de las sociedades bíblicas. Aquí está la verdad, no me malentiendan. Pero para hacer negocio hacen millones de versiones diferentes y cambian nombres y cambian todo, porque es comercio. Pero la gente no llega a la esencia de la verdad. Por eso usted haga preguntas después. Jehová es inventado por la iglesia romana. Otro texto. Después haga preguntas. Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ok, ¿quién decía así? Nuestro Señor Yeshua Mashiach, Abba Padre. Jesús. Jesús es invento católico. Sacrilegio. Por eso le digo, yo le voy a estar hablando la verdad. Si usted quiere seguir con Jehová, Jesús y todo, diga. Yo no soy ni soy religioso ni soy judaizante. Soy bíblico y estoy volviendo a las escrituras. Y quiero que usted lo haga. Le voy a dar un ejemplo. Para eso se necesita historia. El que fue a la escuela entiende esto. La letra J no existe en el hebreo ni en el griego, sino que fue inventada por Roma en el siglo XVII. Antes solo decían Jesús o Jesús. Jesús en griego o Jesús, poniéndole la U, en latín. Pero Yeshua Mashiach en arameo y en hebreo. Entonces viene Roma y dijo, bueno, esa está la polémica aquí. Vamos a inventar la J y digamos Jesús. Nadie se llamaba Juan ni Jesús. Esos nombres no existían en los tiempos de Mashiach. Decían Yohanan, pero no decían Juan, nada de eso. Yohanan, usaban la Y, Yohanan, pero la J no existía. La inventó Roma, inventaron el nombre de Jesús. Ponga en el vidrio de su placa de carro, póngale ahí I love Yeshua Mashiach y lo van a apedrear. Pero Jesús es un nombre inventado. No tiene fuerza porque nosotros le damos esa fuerza, porque así nos llegó la palabra a nosotros. Pero el Señor quiere que nos metamos al espíritu de la palabra. ¿Me entiende lo que le digo? Esto es muy fuerte, hermano. Otro texto. Después vienen las preguntas. Ya leyó el hermano aquí Marcos. Gálatas 4:6. Dice Abba. ¿Por qué dice Abba? Porque esa es la verdad, hermanos. Ahora, si queremos nosotros estar como la iglesia católica ahí con la misma rutina, ándale, pero yo no estoy en la misma rutina. Yo me quiebro la cabeza, paso horas metido en esto y diciendo al Señor, dame revelación, dame para tu pueblo. Y a veces me dice mi esposa, pero si les das eso, no están capacitados para aceptar esas cosas tan fuertes. Alguien se los tiene que decir y mejor empezar a sembrar la semilla ahorita, que a su tiempo va a germinar esto. Le doy un consejo ahora que está, porque muchos no tienen libros, pero está la AI avanzada. Cuando usted tenga duda de un texto, búsquelo en la raíz. Si es del Antiguo Testamento, búsquelo en hebreo o en arameo, si es el libro de Daniel.
Pero si es griego, Nuevo Testamento, búsquelo en griego. ¿Qué quiere decir este texto en griego? Esta párrafo, esta parte. Y se va a dar cuenta, hermanos, que la palabra es poderosa. La palabra es la palabra de Abba. Pero si le ponemos los nombres, los fundamentos exactos, usted es poderoso y poderosa en la palabra. Por eso es que cuando oramos no se mueve ni una mosca. Dios, echa fuera este romanizado, no llega el mensaje, porque no va directo a quien tiene que llegar. ¿Qué dice Gálatas? 4:6. Por cuanto sois hijos, Oiga, Dios envió a vuestros corazones. Abba envió a vuestros corazones. Abba envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo. ¿Quién es el espíritu de su Hijo? Mashiach. El espíritu de Mashiach, por el cual clamamos. Abba, Padre. Si ahí está en la Biblia todo. Ahora le voy a dar los textos donde el mismo Señor Yeshua, porque ese es el nombre, Yeshua Mashiach es el verdadero nombre, y es un mandamiento guardar su nombre. Hermanos, hay leyes, hay reglas. Si usted mira todos los textos que nuestro Señor habló de Abba, va a decir, bueno, entonces, ¿cómo está este asunto? Mashiach es espíritu, Logos es la palabra, Yeshua es el testimonio del espíritu de la profecía. En otras palabras, cuando nosotros decimos Yeshua Mashiach o Jesucristo, estamos diciendo el espíritu de la palabra o la palabra espíritu. Es la que hace el efecto. La palabra espíritu por la cual clamamos Abba Padre. Vamos a Mateo 11, 25 al 27. Vamos a ir rápido. Mateo 11, 25 al 27. Porque después van a haber preguntas. Son como 10 textos que vamos a leer rapidito y las preguntas. Para que entendamos y quede claro. Logos, en la Biblia nuestra dice en el principio era el verbo, pero verbo es traducción de San Jerónimo, un cura, al latín, al idioma de Roma. No como el Señor lo instruyó. El Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Entonces tiene que decir, en el principio era el logos, la palabra. Pero cambiaron por verbo. Verbo no es lo mismo que logos. Cuando uno estudia la gramática y el significado de las palabras, es más profundo. Mateo 11, del 25 al 27. Ajá, oiga. En aquel tiempo respondieron Jesús, Yeshua. dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque es coincidente estas cosas. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Está claro? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni al Hijo conoce a alguno sino al Padre, sino solo por revelación. El Padre es la esencia divina, Abba, que su nombre no se va a conocer hasta la gran tribulación, que los 144,000 judíos van a ser los primeros que van a tener el nombre del Padre en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Después un grupo glorificado, Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 22:4. El nombre del Padre lo conoceremos cuando estemos con cuerpo glorificado. Ahorita no puede nadie conocerlo porque lo blasfemaría todo el mundo. Por eso Cristo dijo, cuando ustedes oren, digan, Abba, que estás en los cielos, Padre. Trate que cuando canten, esto va a ser difícil, pero despacito. No le cante a Jehová, eso quedó en el olvido, es católico. Ni cuando lea la Biblia, cuando mire Jesús, pero Jesús puede seguir porque no es tan fácil quitarlo. Pero cuando lea a Jehová, diga mejor, Padre,
Abba. Porque tenemos que ir limpiando, hermanos. Esto es tremendo. ¿Qué dice Juan? Lucas 22:42, Lucas 23:34, Lucas 23:46, Juan 5:17 y Juan 10:15, para terminar. Lucas 22:42, Lucas 23:46, Juan 5:16, Juan 10:15. Se va a dar cuenta que nuestro Señor Yeshua nunca dijo Jehová. Usted no va a leer que Jesús diga, oh Jehová, yo te adoro en el Nuevo Testamento, porque fue un invento católico. Él decía, ustedes van a orar, Abba que estás en los cielos, Padre. Lucas 23:46. Ajá. Entonces Jesús clamó en gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oiga, ¿qué dijo? No dijo Jehová, dijo Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él siempre se refería al Padre como Abba o como Padre en nuestra traducción. Nunca decía Jehová, Yahvé, Yahweh, nada de eso. Juan 10, del 8 al 10 dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Tanto los rabinos masoreta le metieron mano a esto, y la iglesia católica le echó más mano todavía para cambiar un montón de nombres. Ay, hermano, entonces ¿en qué creemos? No, el Señor está limpiando su palabra. La palabra es purificada 7 veces para que agarremos la esencia de la palabra y nadie nos engañe. Ahora para usted, ahora en adelante, ¿quién es Cristo? El Mashiach es el Espíritu y Logos es la palabra Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de la palabra. Eso es glorioso. Lucas 23:46, Juan 10:15. Y la oración que hizo nuestro Señor a Abba es gloriosa. Esa no lo vamos a leer porque es larga. Está en Juan 17, del 1 hasta el 41. Pero ahí él menciona a Abba. Abba, el Padre, Abba. Por eso Cristo dijo, no le llamen Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Y fue lo primero que hizo Roma. Metió a los sacerdotes paganos para que a ellos le llamen padres. Uno es vuestro Padre que está en los cielos, Abba. Leamos esos 3 textos y las preguntas. Juan 10:15. Ajá. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Así como me conoce el Padre y yo conozco al Padre, a Abba. Juan 5:17 al 23 y Juan 17 del 1 al 31. Yo voy a leer este rápido, Juan 5:17 al 23, porque es para que terminemos pronto. Quiero que entendamos esto. Usted puede seguir diciendo Jesús siga, porque eso no se quita de la noche a la mañana, pero poco a poco empiece a soltar Jehová. Suelte eso, porque eso es católico, eso es más, no tiene fuerza. No me crea a mí, usted tiene Google ahí, tiene AI, busca ahí. ¿Quién inventó Jehová y cuándo inventaron ese nombre? Búsquelo, para que no diga que yo le estoy mintiendo. Yo tengo Biblias, enciclopedias y muchos libros, y he estudiado por muchos años todo esto. Búsquelo. Ahora bien, mire que dice Juan 5 del 17 al 43. Del 17 al 23. Con eso termino. Juan 5, 17. Dice: y Yeshua le respondió: mi Abba, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el Shabbat, sino que también decía que Abba era su propio Padre, haciéndose
igual a Abba. Haciéndose igual a Abba. ¿Por qué buenas obras me apedrearon? Dijo una ocasión. No te apedreamos por las buenas obras, porque tú siendo hombre, miraba lo humano, te haces igual a Abba. Es que Mashiach es el espíritu de Abba. Por eso dice que Abba estaba en Cristo, en Mashiach. Abba estaba en el espíritu de Mashiach, reconciliando al mundo. 2 Corintios 5, 19. Y el último texto, Juan 17. No lo voy a leer todo porque es hasta el final, pero hasta donde lleguemos. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, Abba, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para querer vida eterna a todos los que le diste. La vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién tenemos que conocer? A Abba el Padre. ¿Y a quién más? Y a Yeshua Mashiach, a quien tú has enviado, al espíritu de la palabra espíritu que tú has enviado. Ahora, para que, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Abba verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Abba, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, esto es profundo. Concluyo, es largo ese tema. ¿Quién es Cristo? Es el Espíritu. ¿Quién es el Logos? Es la palabra. ¿Quién es Jesús? Yeshua. El testimonio de la profecía, del Espíritu de la palabra. Cuando se acerque al Altísimo, acérquese no en una dimensión carnal viendo la letra. Hay un espíritu viviente que está dentro de nosotros, que se llama Cristo, Mashiach. Nosotros tenemos ese espíritu dentro de nosotros. Por él clamamos a Abba. Nuestro espíritu da testimonio. El espíritu de Mashiach da testimonio dentro de nosotros, por el cual clamamos Abba Padre. Vamos a orar y preguntas. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Señor. Pedimos que te glorifiques en nuestra vida, Señor. A veces el entendimiento no está a nivel, Señor, para despertar, pero te ruego que despierte las conciencias, el limpio entendimiento de cada uno, para conocer al verdadero, a quien tú has enviado, Abba, para que ya no vivamos en el romanismo, sino en la fuerza, en la esencia de tu espíritu. Cubre a tus hijos, Señor. Abre puertas de bendición, los que buscan propiedades para vivir. Abre puertas, Señor. Abre puertas para el que busca un hogar donde vivir. Glorifícate. Abre puertas de trabajo, Señor. Da salud, da gozo, da paz, da libertad. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos dirija, nos cubra, nos sature. Y que el Espíritu de Cristo repose en nosotros en abundancia. Y que nuestro corazón esté confiado que somos salvos, porque nuestro espíritu clama Abba Padre. Te adoramos en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, a los músicos, a los ministros, a las parejas, a los hogares, a los niños. Que la bendición de tu Santo Espíritu sea con nosotros, Abba divino. Ayúdanos, sin ti nada podemos hacer. Pero tu palabra dice, Señor, que has enviado al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Por eso clamamos a ti, Abba. Llénanos, Padre. El honor y la gloria es para ti, Altísimo. Cubre a tus hijos. Llénalos de gozo, de paz, de alegría, de contentamiento, de salud, Señor. Y que aprendan a votar, Señor.
las tradiciones viejas, Señor, y a reprogramarse en la palabra espíritu de verdad. Gracias te damos, esencia divina, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Preguntas del tema, háganlas porque cuando digan no entendí. A ver, viene la primera. No, yo solo quiero agregar que la palabra Jehová dice que no existía en el hebreo antiguo, surgió alrededor del año 1270, en el siglo II después de Cristo. Cuando los eruditos cristianos mezclaron los consonantes del nombre original de Dios, YHWH, con las vocales de una palabra respeto llamado Adonai. En los tiempos antiguos el nombre de Dios se escribía en las escrituras hebreas solo con 4 consonantes. YHWH, Yod, He, Bad, He. El conocido como el Tetragrammatón. El hebreo antiguo no escribía las vocales. Los judíos consideraban el nombre tan sagrado que evitaban pronunciarlo en voz alta para no equivocarse cuando leían la Biblia. Leían YHWH, decían la palabra Adonai, significa Señor. ¿Quién inventó Adonai, Señor? ¿Y quién fue que inventó? Ahí dice el inventor en 1270. El que inventó fue un cura católico que inventó el nombre de Jehová. Jesús. Busquen quién inventó la letra Jesús y el nombre Jesús. Y la letra J fue inventada en el siglo XVI. ¿Qué es lo que les digo? El gramático italiano Gia George Lanzi nos separó de la letra I en el año 1524 fue recién. Es que no existían esos nombres, hermana Juanita. Hermano, entonces el acto cuando estaba embarazada María y dijo que su nombre era. Eso es en la traducción al español. Y llamará su nombre Yeshua. Eso es lo verdadero. Porque estamos hablando de un libro sagrado, espiritual, que viene de un idioma del Medio Oriente. No, porque Yeshua es composición católica. Jesús es composición católica. Yeshua es el verdadero nombre, sobre todo nombre, y es mandamiento guardarlo. Ahora, si usted dice Jesús, está bien que lo diga, porque no se va a quitar esto de un romplón, y así hemos crecido y mucha gente se salva en el nombre de Jesucristo. Claro que sí, no me malentienda. Esto es para madurez, crecimiento espiritual. Mire qué dice este texto, ya para ir entregando el tiempo. Repito, diga Jesucristo, está bien, pero Jehová quítelo de un solo, porque eso es invento católico. Eso, el Padre, sí, por eso nosotros cuando oremos digamos Padre nuestro. Mire qué dice, solo lean este texto. Sí, puede decir Jesucristo, pero es que lo que pasa, hermanos, que nosotros no queremos soltar la tradición. ¿Qué dice? Primera Juan 3:23. Primera Juan 3:23. El mandamiento guardar el nombre de Yeshua Mashiach. Punto. Repito, dígale Jesucristo, porque no vamos a despojarnos así por así. Claro, ahí hay poder, hay salvación, pero estamos poniendo las cosas como son. Yeshua, Jesucristo, nunca dijo Jehová. Él siempre decía Abba en arameo o decía Padre. Cristo es el espíritu de la palabra ungida. La palabra espíritu es el evangelio de nuestra vida. Por eso Pablo decía, yo me gozo en el espíritu de Cristo. Voy a participar. Ok. Para cerrar el servicio. Vení. Sí. ¿Tienes una pregunta? Yo pregunto que entonces ¿qué hay de eso cuando está escrito de que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sí, precisamente de eso es que yo quería compartirles, amados hermanos. Yo sé que la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 3 del libro de 1 Corintios, ¿verdad? Que
las personas que no tienen mucho conocimiento de las cosas de la Biblia siempre deben de aprender poquito a poquito, a poquito, a poquito. ¿Amén? Y debe de ser así siempre. ¿Sabe por qué? Porque un niño no puede tomar una porción de comida sólida, sino que vianda, liviana, leche para los niños. ¿Amén? Pero hermanos, nosotros que somos ya crecidos en las cosas de Dios, ya tenemos que tener el uso ejercitado de la palabra de Dios para poder comprender, ¿amén?, de que hay misterios dentro de la Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo dice que él anuncia que hay que dar a conocer el misterio de Cristo entre las naciones. Ahora bien, para ir a lo simple, para que lo podamos entender, el Evangelio de la Salvación ha sido dado para toda tribu, lengua, pueblo y nación. No existe ningún problema ni es pecado que nosotros mencionemos el nombre de Jesucristo, porque así está escrito en la palabra que a nosotros nos llegó en la Biblia. Amén. ¿Y por qué hablamos español? Amén. Los italianos y allá en Europa le llaman de diferentes maneras Isus Christus, ¿amén? Algo otro le llaman Jesus Christ en inglés, nosotros Jesucristo. Allá en Israel le dicen Yeshua HaMashiach, porque es el nombre que originalmente él tenía, porque él era judío. Es obvio que no iba a tener un nombre en alemán o en portugués y en español, porque él era judío. El libro de Juan 4, 22 al 24 dice que nuestra salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque un judío es el que murió por nosotros ahí en la cruz, llamado Jesus Christ, Jesucristo o Yeshua HaMashiach. A nosotros nos vino en nuestro idioma, hablamos español. Entonces Dios dice que él va a juzgar a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, ¿cómo nos va a juzgar a nosotros? Como hispanos, y a cada quien en su idioma original. ¿Y quién es el que hizo los idiomas? Génesis 11 dice que fue el mismo Dios Todopoderoso que confundió las lenguas de aquellos seres humanos que estaban tratando de hacer una torre muy alta para construirse un solo gobierno, y todos tenían una sola lengua. Pues para que ya no se pusieran a trabajar en esa manera y con ese propósito, Dios dijo: descendamos y confundámoslos para que no se entiendan y alcancen ese orden mundial, porque no es la voluntad de Dios que haya un solo gobierno mundial en el mundo, sino que cada pueblo tenga su propia hegemonía política, social y económica, pero que todos conozcan al Dios Todopoderoso que creó la vida, que creó la tierra. Ahora bien, si usted habla y estudia las raíces hebreas, es más fácil para usted que comprenda lo que el pastor le enseñó esta noche. Yo siempre he tenido este dilema con él y le digo: los hermanos no están preparados para este tema, y en realidad no lo van a asimilar, sino que la Biblia dice que se escandalizan cuando escuchan algo nuevo. Pero aprendamos. Mire, mi hermano es estudiado en asuntos de relaciones humanas, en los derechos humanos. Mi hermano es estudiado también, graduado en Guatemala. El hermano también es universitario, y es posible de que todos los que hemos tenido aquí, yo sé que la mayoría nos hemos educado, pero simplemente en la educación básica, la historia tradicional, pero las naciones no enseñan nada de Dios, y si lo enseñan muy limitado. Pero nosotros como cristianos tenemos que leer la Biblia, y tenemos que no escandalizarnos cuando escuchamos el nombre de Yeshua HaMashiach, la Malehem Kadosh, porque sabemos que ese es el idioma como señala Israel al santo que murió por nosotros, y ese es su nombre original. Y Yeshua HaMashiach, la Malehem Kadosh, quiere decir Jesucristo, Jesús el Cristo, el santo Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente sabemos que hay quienes pueden usar el hebreo,
y no nos vamos a escandalizar por eso. Pero Dios no nos va a condenar porque nosotros vengamos y le digamos, Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que sí es de que el Señor Jesucristo dijo, y es cierto, el nombre de Dios Padre no ha sido dado a conocer. ¿Y sabe por qué? Para que nadie maldiga su nombre. Allá en Apocalipsis 22 dice que hasta entonces vamos a conocer, en Apocalipsis 22:4 dice que hasta que llegue el momento, oiga bien, que se haya culminado, oiga bien, la historia de la raza humana. Y entonces cuando dice que el Señor Jesucristo, allá en 1 Corintios 15 del 24 al 30, dice que cuando haya puesto a todos sus enemigos debajo del estrado de sus pies, entonces el Hijo le va a entregar todo el poder, autoridad y señorío a Dios Padre. Y ahí va a ser un solo reino, un solo gobierno donde todos solamente vamos a adorar a Dios Padre. Por eso dice en Apocalipsis, oiga bien, 22:4, que entonces el nombre de Dios será dado a conocer y va a ser el reinado eterno. Ese reinado eterno va a ser cuando haya pasado el milenio. Mientras tanto, dijo el Señor Jesucristo que cuando nosotros oremos, que le oremos al Dios Todopoderoso en las alturas, ¿verdad? Pero que lo llamemos como Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces, usted no pierde nada con decirle Padre nuestro, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, es de que Dios no va a tomar por inocente a ningún culpable. Y si usted se da cuenta, el nombre del Señor Jesucristo lo toman por ventaja y por abuso, aún en las películas. Usted mira cómo Hollywood juega con el nombre del Señor Jesucristo. Y aún yo he escuchado que tienen una cultura tan vulgar y obscena que usan hasta el nombre del Padre, diciéndole God. Y usted sabe lo que dicen la otra palabra de ese abuso que toman. Lo insultan, hermano, hasta por juguete, por broma, por payasada, por lucrar, por ofender a la religión. Pero no están peleando contra nosotros, sino contra el Todopoderoso. Entonces, ese es el misterio por lo cual el nombre del Padre está oculto. Pero lo que sí existe es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Amén? No es solamente uno. Ustedes ya saben que Juan 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, ¿verdad? Entonces son dos, pero los tres son una unidad perfecta. Los tres forman y conforman el mismo propósito de salvar al ser humano. Amén. Pero vamos a tratar la manera de que nosotros aquí conozcamos la doctrina básica. Amén. La doctrina básica es para los que necesitan ser discipulados. Vamos a comenzar de lo más elemental, de lo más fundamental, para poder ir creciendo en el conocimiento. Pero sí hay cosas profundas que debemos de conocer y entender. Pero no es pecado que usted le llame Señor Jesucristo. Pero dígale al Padre Celestial, háblelo con todo su corazón y humíllese mire, bajo la sombra del Poderoso, y Él lo va a exaltar a su debido tiempo. Amén. Pero lo que sí en esta noche creía yo que íbamos a continuar era la doctrina de la gran tribulación, de la cual debemos de escapar, hermanos. Debemos de huir de ese momento de la ira que va a venir a todo el mundo. Y es en donde la iglesia está entrando ahorita en ese proceso. ¿Sabe una cosa? Esta guerra contra Irán que tenemos puede ser decisiva. Ya las señales se han cumplido, hermanos, de la venida, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos, porque si no, nos vamos a quedar a la gran tribulación. ¿Sabe una cosa? A usted que le gusta el deporte, usted que es un fanático del deporte y le va a un equipo o al otro equipo, ¿qué quiere? En el proceso de la gran tribulación usted solo va a poder escoger dos lugares: o se van al arrebatamiento o se queda en la gran tribulación. ¿Qué quiere?
Pues ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cuál es el grado espiritual que tenemos, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la doctrina principal que nosotros tenemos que ponerle atención, hermanos, porque Dios no va a dar por inocente a ningún culpable. Y el Señor Jesucristo viene a buscar una iglesia que le está esperando, una iglesia que se está preparando en ayuno, en oración, en búsqueda, en vigilando, porque el novio viene, y de que viene, viene, y que se va a llevar la iglesia, se la va a llevar. Pero usted se podría quedar por estar cavilando en tus pensamientos, por estar jugando a la iglesita. Y el Señor lo que quiere es encontrarnos preparados para ese día glorioso en que Él va a venir. Él podría venir esta noche. Y hay muchas cosas que podría estarnos deteniendo a que nosotros soltemos eso que nos detiene. El Señor nos quiere llevar, hermanos. Quítese todo complejo de la mente. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, hermanos, nos encuentre preparados como aquellas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y tenían una luz encendida. Y ese es el Espíritu Santo, que solamente está y habita en los corazones de aquellos que nos hemos arrepentido de todo corazón y le estamos anhelando. Yo no me quiero quedar, hermanos, ni quiero que usted se pierda. En la gran tribulación no cualquiera la va a hacer. La Biblia dice que nadie va a poder comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca de la bestia. Y usted sabe que ese anticristo está a punto de sentarse en el lugar santo de Israel. Y la Biblia dice que eso va a ser espantoso, hermanos. No solamente en el ambiente que va a estar la gente en la gran tribulación, con un aire tóxico, que nadie va a poder respirar. Hermanos, van a haber guerras por todas partes, hasta por el agua. Lo más valioso no va a ser el dinero, va a ser el agua, la comida. Nada va a tener. Mire, la Biblia dice que todos van a sacar su oro y su plata a las calles, porque nada va a tener precio ni valor. Lo único que va a tener precio y valor va a ser la comida, el agua, y ya se está escaseando. Yo escuché que Bill Gates y muchos están comprando el agua de Argentina, de Brasil, del Río de Janeiro. Están comprando el agua y nadie, hermano, va a poder usar el agua como lujo. Va a ser racionada. Así como ahorita, hermanos, va usted y compra ahí en la maquinita el agua para tomar purificada. La va a tener que comprar hasta para bañarse y para todo objeto y sentido. Nada va a tener valor. Independientemente de eso, dice que el sol se va a calentar 7 veces más y la luna va a tener el calor del sol y sus rostros se van a ver tan calientes que dice que se van a ver como llamas de fuego encendidas en sus caras. En Europa ya no aguantan el calor y el sol se aumentó 4 veces más. La gente hasta por chiste tira un huevo en la calle y se cocina en el pavimento. Los neumáticos y la suela de los carros se derriten caminando ahí. Busquen ustedes, eso es lo que está pasando allá en el mundo, y nosotros como iglesia estamos dormidos y no queremos despertar, viendo para allá, viendo para acá, metidos solamente en el mundial, en las afanes de la vida, en las riquezas, en la vanidad y en costumbres raras que la iglesia debe de abandonar ya, hermanos, porque Cristo viene. Es tiempo de que estemos preparados. Cristo viene pronto. Dios nos lo bendiga. Yo quería decirles esto, hermanos, porque ya no queda tiempo. El anticristo se va a sentar en el templo, que inmediatamente que termine esta guerra, Jordania ya soltó miren, el derecho de propiedad del templo de Israel. Jordania ya lo soltó.